Cada uno de ellos es como si fuera mi propio hijo. Y quiero resaltar que a pesar de su juventud y a pesar de no ser profesionales y estar en la conscripción haciendo servicio militar obligatorio, no he visto un solo hombre claudicar. No lo ahogue, Dale con todo, dale con todo. Ahí está su. Ahí está su. Ahí déjelo. ¿Podemos decir que esta arma adaptada a ser manejada de tierra es un invento argentino? Es absolutamente un invento argentino. Esta cohetera adaptada para tierra. Soy Miguel Savage, vivo en Venado Tuerto. Fui viajante de comercio, después comerciante en el rubro de artículos rurales y siderúrgicos y ahora ya estoy retirado. Tengo 59, cumplo 60 en breve. Era una vida tranquila, no drogué, sin lujos pero sin privaciones, clase media. Jugaba al tenis y había ingresado en agronomía en La Plata. Esa vida tranquila y apacible se ve interrumpida violentamente por Malvinas, ¿no? Me acuerdo que me tomo el tren en mármol como todas las mañanas para ir al Tiro Federal y los amigos que ya me había hecho universitarios en el tren me cargaban, me decían, vos sos de los boludos que van a mandar a Malvinas. Y yo les explicaba, no, yo te explico, yo estoy en un lugar que no va a pasar nada. Y bueno, cuando llegué, Donaldo me hizo teléfono del regimiento y nos dieron la orden de ir, éramos 5, de ir todos para allá. La dictadura que toma esa brutal decisión a espaldas de su pueblo, involucra a pibes como nosotros, del conurbano, que no éramos soldados profesionales, que no habíamos elegido la carrera militar, y ahí es donde se da la paradoja enorme de un gobierno conformado por soldados profesionales, mantenidos y formados con los impuestos de los ciudadanos. Cuando va al rol de su vida, ese ejército manda civiles, que éramos nosotros, los pibes de acá, ¿no? Nos dicen que vamos al sur, en realidad, una movilización, no se decía a dónde. Recién en Gallegos nos enteramos. Se habla, señor, de las 23:30 como el momento exacto en el cual se toca tierra argentina, se llaman Islas Malvinas. Así es, efectivamente. La primera acción de esta operación fue un desembarco subrepticio. No era necesario, lo hacen para salvarse ellos. Toda la operación estaba planeada para tomar el 2 de abril, la Operación Rosario, y dejar unos policías y irse, retirar toda la tropa. Nosotros ya divisamos al señor presidente de la República, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri. Allí está. La plaza de apoyo ferviente a Galtieri, donde los medios de comunicación, ahí ATC, con un programa que se llamaba 60 Minutos, que es de terror. Primeras e inolvidables imágenes de los primeros momentos de la guerra de las Malvinas que estamos librando. Enardecieron de fervor patriótico a la gente y ese apoyo pone a Galtieri contra la pared y ahí es donde decide, no, acá mando 10.000 pibes y que sea lo que sea. Pero le pido como presidente de la nación al gobierno y al pueblo inglés la moderación en sus expresiones
y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Ahí es donde arranca el error criminal de la dictadura, ¿no? Y de Maggie Thatcher, que es un de Belgrano, que también se prende, agarra el guante Maggie Thatcher y dice, esto no me lo pierdo porque yo también tengo problemas en Londres, ¿no? Tenía problemas gremiales, era un gobierno neoliberal salvaje el de Thatcher, y tenía ajuste y tenía a la gente en la calle. Entonces se juntaron dos gobiernos con problemas y bueno, así suceden las guerras, ¿no? Cuando los gobiernos tienen problemas. ¿Cómo recibieron la noticia, si es que ya la escucharon, de que se verificó un ataque en las Islas Georgias y que fue rechazado? ¿Qué sienten ante esa noticia? Y bueno, que nos preparamos ya con más ansia en cualquier momento. Si hay que entrar en combate, vamos a entrar. ¿Prefieren que sea antes que después? Cuanto antes, mejor. Yo era bastante negador del asunto, ¿no? Siempre pensaba, uno cuando está en una situación extrema, hay distintas reacciones. La mía era tapar todo, pensar que los ingleses no van a venir. Los milicos también nos decían que no iban a venir, que esto era un bastión inexpugnable y ese tipo de estupideces, ¿no? Mi unidad está haciendo lo mismo desde hace 20 días. Estamos preparando el terreno. Hemos organizado 3 puntos fuertes, inamovibles, cavados en la roca. En el interín nos tuvieron cagados de hambre durante 2 meses. Yo perdí 22 kilos de peso. Ya cuando los ingleses nos atacan teníamos graves situaciones nutricionales y de congelamiento, compañeros que se pegaban tiros en las patas para que los evacúen. Estando de guardia, alrededor de las 23:30, el jefe de ese lugar me ordenó que tenía que ir a un lugar llamado Cerro Las Dos Hermanas, que había un grupo de soldados que estaba prácticamente congelado. Un compañero en la compañía del lado muere por congelamiento y desnutrición antes de que lleguen, y 4 más que pisan una mina y también mueren despedazados por tratar de conseguir comida por ahí. Ese era más o menos el cuadro de situación que vivimos, ¿no? Estábamos atrapados, teníamos 3 enormes problemas: el clima, los ingleses que nos venían a atacar y nuestros jefes, la falta de logística y la irresponsabilidad y la crueldad en muchos casos, ¿no? Se van a quedar en el puesto durmiendo. Me voy a quedar yo. Cualquier cosa voy a pegar un grito. Pero todo el mundo duerme. Nadie sale del pozo. Primero tuvimos que elegir con quién armo el pozo, ¿no? Tuvimos que tomar decisiones en ese desamparo, ese grupo de pibes desamparados totalmente, y la elección de los compañeros era crucial, porque si uno veía otros pozos que habían mal elegido y el que se venía abajo por depresión o por miedo, por tristeza, ese pozo era una lágrima. Estas son las posiciones. Posiciones que reciben, además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia que ha hecho que estén todas inundadas, lo cual ¿afecta o no afecta el ánimo? Sí, estoy contento, siento muy bien. ¿Mojado pero bien? Sí, mojado pero bien. Básicamente pasamos 60 días literalmente en un pozo tapado con una lona y rodeado con rocas, muy precario, ¿no? A mate cocido y caldo, nunca nada sólido. Yo perdí, te repito, 22 kilos de peso en 2 meses. Mis compañeros también, parecíamos esqueletos con casco. Los ingleses cuando nos toman prisioneros nos decían, si los hubiéramos dejado 10 días más, ya se morían solos. Este casco ya me tiene las manos porque cuando empiece el ataque no lo voy a sacar bien.
Cuando empezó el combate, cuando nos ataca el 3 de paracaidistas, vi cosas increíbles de colimbas que no parecían ser figuras heroicas o líderes. Los vi en la noche esa gritando y aplaudiéndose las manos al grito de Viva la Patria. Y ahí aprendí una gran lección, ¿no? Que nunca hay que guiarse por las apariencias. Los que por ahí a simple vista parecían los más valientes no lo fueron y los más tímidos sí. Caí derrotado por una izquierda, diría yo. ¿Quién fue el que te ayudó? El soldado Mosto. Estaba conmigo. ¿Cómo fue la ayuda que brindaste a tu compañero? Sí, justamente cuando se iba a poner a entrar en la posición, o sea, vi que estaba herido, entró, lo ayudamos a entrar con otro soldado Villarreal. Entonces vi que la herida no era muy grande y le pusimos un paquete de curación, o sea, para detener la sangre. ¿No tuviste miedo en esos momentos? No. Aprendí un montón de cosas en esos pozos. Se me cayeron todos los prejuicios, por ejemplo. Terminé abrazado con compañeros que eran villeros en la vida civil, para no congelarme, y me demostraron que eran mejores personas que yo, y más valientes y más desprendidos, más generosos. Aprendí, bueno, fue como una especie de curso de supervivencia y de aprendizaje increíble. Teníamos un sargento ayudante, Ibáñez, que le decíamos el Urco. Ese tipo era el que controlaba la escasísima comida que llegaba. Y los soldados descansan, están comiendo chocolate, el capellán está con ellos y hay una cierta relajación después de la tensión vivida. Se la morfaba básicamente él y sus secuaces, y a nosotros nos dejaban a líquido. Y en este momento están tomando el mate cocido con dulce de leche. Ese tipo, además, torturaba al que intentaba conseguir comida. Era como el perro del hortelano, ¿viste? Lo vi estaquear un montón de soldados, lo vi todo el tiempo agresivo. Fue el que nos cagó a patadas el 25 de mayo, invocando a Dios y la patria. Si alguien incurre en violación, robo o pillaje, le aplicaré en forma inmediata la pena máxima. A mí me hizo un simulacro de fusilamiento una vez. Me encontró con una lata de picadillo que me había robado de su carpa y me gatilló varias veces, me puso de rodillas y me gatilló como 10 veces en la nuca, simulando matarme, ¿no? Rezaba y lloraba y veía a mi vieja, me despedía. No, era un personaje sádico, sí. Llegaban escasísimas encomiendas, a mí me llegó una sola, de las 53 que envió mi familia. Y me la entrega este tipo, violada, y se morfó todo. Me la entrega diciendo comentarios que tenía olor a mi vieja, la encomienda. Ese tipo de sadismo tenían. Parece increíble, ¿no? On Fearless, 2 Argentine prisoners provided evidence that the British troops were on the move. They'd been spotted and ambushed by paratroopers as they drove along in a Land Rover. These two surrendered. Los ingleses, cuando yo subo al Canberra, porque el Canberra es un transatlántico de lujo, era como un hotel flotante, con camarotes en suite, con duchas calientes, 2 comidas por día, música funcional, caminatas por las cubiertas, café y cigarrillos, todo eso como prisioneros. Yo me ofrezco como traductor ahí, pensando que iba a morfar un poquito más que los demás, esa es la realidad. Y termino laburando durante una semana extenuadamente en quirófano, traduciendo operaciones a mis compañeros heridos, la sala de prensa que no salía de su asombro de encontrar un interlocutor, un colimba argentino que les contara
quiénes eran esos pibes que habían enfrentado a los paracaidistas a los gritos de ¡Viva la Patria. Estaban emocionados los ingleses cuando me entrevistaban. Vi lágrimas en los ojos de esos periodistas. Tipo 7, 8 de junio, el ataque a nosotros fue el 11, o sea, los ingleses ya estaban. Y yo recibo una orden de ir con un sargento y 4 colimbas más a una estancia que estaba a unas 3 o 4 horas de caminata, con la misión de destruir un equipo de radio que estaba transmitiendo a los ingleses. Yo iba como traductor, por si había que negociar con los kelpers. Vadeamos un río en junio con el agua a la cintura. Sabíamos que los ingleses estaban en la zona, nunca nos imaginamos lo cerca que estaban. Después nos contaron en el barco, como yo fui traductor en el barco, que nos habían visto al regreso y que no nos tiraron para no revelar la presencia de ellos y el factor sorpresa. Entonces llegamos a la casa y el que entró fui yo, porque tenía que chequear que si hubiera gente. Entré en inglés hablando y cuando comprobé que no había nadie, me relajé y empiezo a sentir una conexión con el lugar. Yo estoy moribundo acá, estoy pesando 50 kilos y la casa fue como un salvavidas en el mar, porque era solo una casa y un pullover, ¿no? Encuentro un pullover limpio y me lo pongo. Un pullover inglés muy lindo y abrigado. Y cuando me lo estoy poniendo, me acuerdo que recé un poco y me preguntaba, ¿cuánto va a durar esto? ¿Volveré? ¿No volveré? No sabíamos cuánto iba a durar. Lo que sí teníamos la certeza, la intuición de que mucho tiempo más no íbamos a aguantar por la hambruna. Estábamos mareados al caminar ya. De hecho, los últimos días estuvimos tirados en los pozos durmiendo 14 horas por día. Entregados ya. Y bueno, ese pullover me levantó el ánimo, me sentí más fuerte y sentí como una certeza ahí, como una presencia en esa casa, como alguien que me decía, ya falta poco, Miguel, vas a volver. Esto fue 7 u 8 de junio, el ataque fue el 11, y el 14 la rendición, y el 21 estaba en Adrogué. Así que no estaba tan errado lo que yo sentí en esa casa. Cuando me estaba yendo, veo unas fotos familiares en la pared y yo estoy con el pullover, estoy todo barbudo, raquítico, estoy lleno de hollín la cara. Y miro esa foto y digo, yo acá voy a volver algún día. Y con estas personas voy a hablar. ...24 años después... volví a la misma casa... y me encuentro con los mismos olores... exactamente igual... me recibe Lisa... que era una de las personas, una de las hijas... del matrimonio... pero ella no sabía que yo traía el pullover. Cuando saco el pullover... lo reconoció... era el pullover de su padre. Y bueno, se largó a llorar apenas lo vio. Lloramos juntos. Y después nos invitó a tomar el té, me contó todo lo que ellos habían sufrido como isleños. Y los isleños que estuvieron durante el 82 sienten una cierta empatía hacia los colimbas que estuvimos. Y diferencian muy bien al soldado conscripto de lo que fue la oficialidad. Porque ellos vieron cómo nos trataron. Entonces, fue un viaje sanador ese, ¿no? Cuando me estaba yendo,
esa tarde que fue increíble. Venía un isleño, John, un tipo piola que había vivido la guerra también, uno de los sobrevivientes de la casa donde mueren 3 mujeres kelpers, las únicas muertas civiles isleñas. John estaba en esa casa y él quiso acompañarme a devolver el pullover y me dijo en el Land Rover cuando volvíamos: sentite orgulloso, Miguel, estás construyendo puentes. ¿No? Fue un cierre increíble para la historia. Ese fue el segundo viaje. Había vuelto en el 2000, el primero, con toda mi familia, que fue impresionante porque encontré toda la trinchera, encontré todos mis elementos, todo intacto, estaban todas las cosas que yo había dejado, porque fui el primero en volver del Regimiento 7. Nadie había vuelto. Fue como bajar al Titanic. Todo encontré. Encontré mi caramañola, borcegos, restos de dentífrico, estaban los restos de la lona, un poncho impermeable que usábamos como techo, harapos de eso todavía flameando, atado a las estacas. Estaba todo intacto. Era como un barco hundido. Sentí la necesidad en el primer viaje de meterme en el pozo, de enfrentar el lugar, de gritarme a mí mismo: ya no están los fantasmas, mira, es un pozo nomás. Y metí a mis hijos ahí, tomé mate ahí. Y bueno, viste, mi mujer me acuerdo que me quería sacar porque pensaba que me hacía mal ese evento, pero era al revés. Me estaba sanando, ¿no? Yo me acuerdo que en mi casa en Adrogué se hizo una fiesta, ¿viste? Cuando yo volví, todo desnutrido, donde mi familia festejaba. Pero yo estaba como Tom Hanks en Náufrago cuando vuelve, como en otra frecuencia. Y me fui a la cocina para alejarme del barullo y me prometía: yo a partir de ahora voy a demostrar mis sentimientos, voy a ser más sincero. Le prometí a Dios que iba a vivir agradecido, que no me iba a preocupar por más nada, ¿viste? Todos esos aprendizajes naturales, las fichas que me fueron cayendo, me las quería grabar a fuego para vivir con otro código a partir de ahí. Creo que lo cumplí. Creo que en algunos momentos de estos 40 años me distraje, también como cualquiera, pero siempre tengo la figura del flaquito desnutrido en esa cocina, en Adrogué, que se estaba prometiendo cómo quería vivir. Eso lo guardo como un escudo. La bonaerense hizo espionaje sobre los primeros centros de combatientes que se constituyeron, por ejemplo, en La Plata. Eso está documentado. Después hay documentos desclasificados donde están dirigidos cartas a nosotros, donde se dirigen a nosotros en el término de que nosotros fuimos los elegidos para defender a la patria. Eso nos debe hacer sentir orgullosos. Me acuerdo varios puntos, ponen: ahora la patria le exige otro esfuerzo. De ahora en más, usted deberá, y hay como 5 puntos, básicamente es no cuente nada, ¿no? Que parecen un guión cómico de una película cómica, pero son reales. Yo estaba muy verborrágico apenas volví, pero noté en la sociedad que había sido engañada por los medios, con las tapas de las revistas Gente, seguimos ganando, estamos ganando, que de golpe me preguntaban: ¿pero cómo? No íbamos ganando, y medio como echándote la culpa, ¿viste? Y después, cuando pasó el tiempo, noté en cierto sector de la sociedad, por ejemplo, me hacían me decían comentarios estúpidos. Por ejemplo, quedaron todos locos, ¿no? Vos estás bien, pero están todos mal.
Entonces ahí es donde empiezo a replegarme en el discurso y estuve 20 años sin hablar. De hecho, hoy a 40 años de Malvinas nunca fui a un acto oficial del 2 de abril. Nunca. En el trauma mío, en mi elaboración posterior, creo que hay dos motivos principales ahora, los puedo razonar ahora. Uno que es muy traumático, que la gente, que parece increíble, ¿no? Que lo que ocurrió el 25 de mayo en Malvinas. Estábamos en los pozos congelados en medio de una tormenta de viento y nos hicieron una formación y a cantar el himno. Parecía surreal porque estábamos desnutridos y en un viento, ráfagas con garrotillo de 80 kilómetros por hora. Era una tortura, ¿no? El himno salió muy débil porque estábamos débiles y estábamos rebeldes ya. Y bueno, ahí los oficiales nos pegaron un baile tremendo, patadas, culatazos, invocando a Dios y la patria. Fue horrible, la verdad. Culatazos al que no tenía el casco puesto. Eran tipos jodidos, ¿no? No eran el ejército de San Martín, eran el Plan Cóndor. Con esos tipos fuimos. Pero esta fue una guerra absurda. ¿Por qué? Porque geopolíticamente fue una decisión absurda recuperar militarmente Malvinas. ¿Por qué? Porque Malvinas ya se caía como una fruta madura al continente. Los isleños, previo al 82, tenían una relación muy estrecha con el continente. Venían a educarse al continente, venían por salud al continente. Había maestras argentinas enseñando castellano. Inglaterra no les daba pelota, no tenían pasaportes británicos. Eran casi una molestia para el Imperio Británico. Tenían papeles de ciudadanos de ultramar, pero no pasaporte británico como ahora. Entonces, si hubieran pasado un par de años más con políticas de inclusión, les daban hasta becas en escuelas, acá en Lomas, por ejemplo, en los colegios privados ingleses, tenían becas los Kelpers. Y en el barrio, me acuerdo en el barrio de Norione, por ahí por Bursaco les daban hasta viviendas. Conozco familias Kelpers que algunas siguen, me parece que siguen viviendo. Entonces, claro, ahí es donde queda demostrado rotundamente que fue un manotazo ahogado de la dictadura, porque no era necesario. Esta es la sanación mía. Con esto pude hacerlo colectivo y sentirme menos solo. Por eso traje el libro. Objetos tengo un montón en mi casa, en una vitrina. Tengo todos los elementos materiales, pero creo que en el libro se plasmó esa foto, ¿no? que tenía que sacarme. Está todo el trauma, la denuncia, pero también está la resiliencia de ese grupo de pibes argentinos, del conurbano, de las provincias, que no éramos soldados profesionales y que estuvimos por encima de las expectativas, que fuimos elogiados por los ingleses en el Canberra cuando volvimos. Está dedicado a la memoria de mis compañeros caídos y de los que se quitaron la vida después, ¿no? Que son cientos de compañeros que no pudieron escribir el libro, no pudieron contarla, o la contaron quitándose la vida, ¿no? Por eso también en nombre de ellos va este objeto que es el libro.